Bueno, características de la escritura y de los temas manejados en este momento. Bueno, en la escritura se podía ver que siempre había algo en común en todas ellas y era que esa sociedad de la que siempre hablaban era una completa utopía. ¿Por qué? Porque era sencillamente perfecta, buena, agradable, sus habitantes, sus rascacielos, sus calles, todo en ella era perfecto, todo. Pero del mismo modo era una utopía, no era algo real. Pero era lo que ellos querían llegar, a algo perfecto, pero era algo muy inalcanzable, por eso mismo. Bueno, siguiendo con eso, podemos encontrar en los escritos que habían experimentos formales y lingüísticos, los cuales tenían como fin el dar un nuevo vocabulario y una nueva síntesis. No había lógica explicativa ni tampoco nexos gramaticales, los cuales hacían demasiada falta debido a que esos eran los que explicaban el tema o también les daba una ayuda al lector en entender un poco el libro. Pero ellos tenían como, como objetivo el poder demostrarle al lector que podía así sin estas ayudas poder entender el texto. Entonces se siguió implementando sencillamente. No hubo ningún conflicto de más. La cuestión era darle una sorpresa al lector. Bueno, en los temas hay dos. La revolución social y también el urbano. En la revolución social se puede ver que hay tres, las cuales son mmm, dejar el pasado atrás. O sea, en ningún momento se podía nombrar el pasado o estar un tema pasado porque pues, o sea, no salía, porque pues no era parte del movimiento. El siguiente era el cosmopolitismo, que era el poder dar a entender a la sociedad que las diferencias era lo que nos unía, lo que nos complementaba. Y sin esas diferencias no podríamos ser una sociedad completa. Y también se daba el humor negro. El humor negro es parte fundamental en todo ese movimiento. Y eh, también está la revolución urbana, la cual tenía como fin el demostrarnos que podíamos llegar a ver rascacielos, carros, computadores, celulares, aviones, o sea, cosas que en esa época muy poco se veía, era muy difícil de verlo y llegar a tenerlos era algo de prioridad, porque eran muy pocos los que podían tener eso. Entonces, eso era, querían ver algo nuevo, evolucionar, no seguir en lo mismo pasado, sino tener grandes edificios, grandes casas. La naturaleza era importante. El movimiento estudiantista es sin lugar a dudas el primer movimiento que introdujo algo novedoso a este siglo. El movimiento vino con una ideología social de la Revolución Mexicana, cogiendo así una mayor estructura, solidez y organización, lo cual hizo que éste tuviera una mayor fuerza. A comienzos de la Revolución Mexicana en el año 1910, había un notable retraso artístico en todos los aspectos. En la literatura, las formas modernistas y simbolistas acusaban de un desgaste crónico. El movimiento vanguardista es el único que hasta la fecha en toda Latinoamérica ha logrado recoger los anhelos y sueños de un pueblo en lucha, lo que hace que éste tenga una mayor fuerza, pues va de parte del pueblo y no de parte de la élite. Los escritores consagrados, es decir, los que pertenecían a la élite, se dedicaban a copiar fundamentalmente las tendencias francesas. Según Liszt Arzurbie, un poeta y revolucionario mexicano, la moda de París permitía estar cerca de los que tenían dinero y poder. Otra razón de que los escritores copiaran estas tendencias francesas, según Liszt, era que la América española obedeció la llamada del modernismo, porque venía de París en primer lugar, y porque además era un buen pretexto para acercarse a los tiranos brutales,
generales ensangrentados que llenaban las sillas presidenciales de todos los países. Esta situación había permanecido igual desde la época de Porfirio Díaz, hasta la ascensión de Madero y el golpe de Estado por Victoriano Huerta. Muy pocos escritores hasta el momento habían vislumbrado la nueva era del arte. Aparte del propio Rubén Darío estaba Ramón López Velarde, que con su libro Zozobra apuntaba dirección a seguir por medio de arriesgadas metáforas. Juan José Tablada había introducido la técnica oriental del haiku, poemas de 17 sílabas, sintetizan un pensamiento o una intención lírica completa. Se aprovecha entonces la revolución para la renovación a todos los niveles y se pone en cuestionamiento los valores tradicionales, trayendo consigo la modernidad. Esa voluntad de cambios bruscos y sucesivos traen consigo cambios no solo sociales, sino también políticos, económicos y culturales. Sobresale un sincretismo político, con el que la rebeldía veinteañera se quiere identificar. Se amalgaman los movimientos de vanguardia, el realismo social soviético, la economía política con bases en el pensamiento liberal, socialista y comunista, con el fin de identificarse y darle un propósito, coherencia e identidad, algo que todavía no lo tiene. De esta manera se formalizó el movimiento estudiantista en Jalapa con la aprobación y apoyo de la Universidad de Veracruz. Unas palabras que sintetizan y concluyen de manera correcta lo anteriormente dicho son las de Luis Mario Schneider, que dicen: irreverentes, afirmables, convencidos, excitamos a la juventud intelectual del Estado de Puebla, a los no contaminados del reaccionalismo letalérgico, a los no identificados con el sentir medio colectivo del público, uno sistematizar y antropomorfo, para que vengan a engrosar las filas triunfales del estudiantismo. Eso muestra una clara descripción de cómo se convocaban a los veinteañeros y hacían que todos sintieran lo mismo, sus mismos ideales, por lo cual hacía que este movimiento fuera más grande y tuviera una mayor fuerza. Bueno, estos son los fragmentos del estudiantismo. ¿Qué caracteriza estos fragmentos? Los caracteriza un estilo anecdotario y de narración. Me explico. O sea que siempre son historias y giran en torno a los personajes que se narran en esta. Uno de los más reconocidos estridentistas es Humberto Rivas. Este es un fragmento de uno de sus poemas llamado Recuerdo. Guardo las estampas de las horas antiguas en el devocionario de mi memoria. Detrás de mí se cierra el camino blanco como una lápida. Silencio, dejadme rezar en paz mientras el viento arranca las raíces de mis huellas. Recuerdan un rosario de cruces para los días enterrados. Estoy en la intemperie de todas las estéticas. Operador siniestro de los grandes sistemas, tengo las manos llenas de azules continentes. Aquí, desde la borda, esperaré la caída de las hojas. La avivación anticipa sus despojos y su puñado de pájaros defiende su memoria. Canción florecida de las rosas aéreas. Promulsión entusiasta de las hélices nuevas. Metáfora inefable, despejada de alas. Cantar, cantar. Todo es desde arriba equilibrado y superior, y la vida en el aplauso que resuena en el hondo latido del avión. Súbitamente el corazón voltea a los panoramas inminentes. Todas las calles salen hacia la soledad de los horarios. Subversión de las perspectivas evidentes. Looping de loop en el trampolín romántico del cielo. El color del filamento. Al llegar te entregaré este viaje de sorpresas, el equilibrio perfecto de mi vuelo astronómico. Tú estarás esperándome en el manicomio de la tarde, así desvanecidas las distancias. ¿Acaso lloras sobre la palabra otoño? Ciudades del norte, de la América nuestra, tuya y mía, New York, Chicago, Baltimore. Reglamenta el gobierno los colores del día, puestos tropicales del Atlántico, azules litorales del jardín oceanográfico, donde se hacen señales los vapores mercantes.
palmeras emigrantes, río caníbal de la moda, primavera siempre tú, tan esbelta de flores, país donde los pájaros hicieron sus columpios, hojeando tu perfume se marchitan las cosas, y tú lejanamente sonríes y destellas, un novio electoral, carrusel de miradas, lanzaré la dictadura de tu amor, hoy que todo se apoya en tu garganta, la orquesta del viento y los colores desnudos. Algo está aconteciendo allá en el corazón, las estaciones girando mientras capitalizo tu nostalgia, y todo equivocado de sueños, imágenes, la victoria de mis sentidos. La victoria alumbra mis sentidos y laten los signos del zodiaco. Soledad apretada contra el pecho infinito. De este lado del tiempo, sostengo el impulso de mi canto. Tu recuerdo se agranda como un remordimiento y el paisaje entreabierto se me cae de las manos. Bueno, ¿qué caracteriza a este poema? Que podemos distinguir los lugares y los personajes que ocurren, ¿sí? Con una leve metáfora, ¿sí? A esto me refería con el carácter anecdotario, si son historias relatadas en primera persona, pero también se enfatizan mucho en los lugares y en los detalles donde se desarrolla. Otro de los fragmentos literarios es de el ente estridentista Manuel Palacios Arce. Él también es una de las bases fundadoras del estridentismo en México. De ahí pues es de donde se origina. Se llama paroxismo. Camino de otros sueños salimos con la tarde, una extraña aventura. Nos deshojó de la dicha de la carne y el corazón fluctúa entre ella y la desolación del viaje. En la aglomeración de los andenes rompieron de pronto los sollozos. Después de toda la noche, debajo de mis sueños, escucho sus lamentos y sus ruegos. El tren es una ráfaga de hierro que azota el panorama y lo conmueve todo. Apuro su recuerdo hasta el fondo del éxtasis y laten en el pecho los colores lejanos de sus ojos. Hoy pasaremos junto al otoño y estarán amarillas las praderas. Me estremezco por ella, horizontes deshabitados de la ausencia. Mañana todo estará nublado de sus lágrimas y la vida que llega es débil como un soplo. Como podrán ver, es un poema anecdotario y especifica bastante los detalles que él ve, ¿sí? O sea, no solo son los detalles como tal del lugar, sino son como sus perspectivas, ¿sí? O sea, el punto de vista que él tiene de esa anécdota o de ese momento en específico en el cual se está desarrollando todo. Y por último tenemos uno de Arqueles Velo. Él también es uno de los padres fundadores del estridentismo, junto a Manuel Palacios Arce, ¿sí? Este es de un fragmento de uno de sus libros llamado El café de nadie. Al afrontar el postigo, uno de los parroquianos, no se sabe cuál de los dos, adelanta el pie izquierdo, retrocediéndolo inmediatamente con el sentido mecánico de una equivocación subconsciente, cerciorándose de que no es con ese pie con el que debe entrar. Se le debe ensayar 2-3 veces la intención de abordar la puerta del café. Tal vez si se aferrara a la creencia de que se tropezará, se quedará prendido, atrapado en las argucias de las portezuelas de golpe, que son solo peores cancerberos. En todo él hay cierta incongruencia de la locomoción, cierta aberración física, ejecutar determinados movimientos que lo enredan y lo amarran, secuestrándolo de todas las distancias. Sí, como podemos ver en este fragmento del libro, se logra dilucidar un escenario y se logra distinguir los diferentes lugares, y aunque todo transcurre en lo que aparentemente es una tienda, sí, podemos distinguir a los sacerdotes, podemos distinguir al protagonista del relato en específico, sí, que es uno de los dos sacerdotes. Podemos ver que este tiene cierto temor a lo que va a pasar, sí, pero a la vez vemos
cómo se separa cómo es dentro del café sin que se den tantos detalles. Me explico. O sea, se separa el adentro del café y el afuera del café, ¿sí? Y cómo es el paso del sacerdote para entrar a este café. Arqueles Vela Salvatierra nació en 1899 y murió en 1977. Un poeta, escritor, educador y periodista mexicano, el cual fue uno de los primeros en unirse al movimiento estridentista. En su narrativa se muestra un contenido social en México. En sus textos, a partir de aspectos aparentemente frívolos, en las ciudades y en la vida nocturna se muestran cambios externos en la ciudad y las consecuencias emocionales que dejan estos en los sujetos que viven en ella. Mediante imágenes y metáforas fue dejando de un lado lo cotidiano, dándole paso a lo novedoso. Germán Lizarzúbige nació en 1898 y murió en 1998. Un dramaturgo, ensayista, periodista y poeta mexicano. Durante su vida fundó las revistas Vicin y Ser, en las cuales permitía que sus colegas poetas escribieran en ellas. También fue el fundador del Teatro Guiñol. Gracias a sus grandes habilidades y a su experiencia como escritor, fue acreedor de muchos reconocimientos, como lo fue el Premio Nacional de Periodismo Cultural en 1983 o el Premio Nacional de Lingüística y Literatura en 1997. Debido a esto, fue un gran representante del movimiento estudiantista. Los autores del estudiantismo. Un grupo de poetas, escultores y escritores mexicanos impulsados por la Revolución Mexicana dieron origen a lo que fue este movimiento, esto con la intención de dar un giro a la estética que se presentaba en este momento. Esta necesidad surge debido a las variaciones político-económicas que se presentaban a causa de la Revolución y por ende todos los miembros compartían un proyecto cultural modernizado. Manuel Maples Arce nació en 1898 y murió en 1981. Fue un poeta, abogado, escritor y diplomático mexicano, el cual es considerado el padre del estudiantismo. Durante toda su vida participó en la política mediante sus textos, ya que, por ejemplo, era parte de la columna de opinión del periódico El Dictamen y La Opinión. Uno de sus textos más reconocidos fue Andanos Interiores, el cual escribió con el grupo de poetas. En este él dice que se asocia la idea de que mientras que el poeta construye el texto, se construye a sí mismo. Pues este es una radiografía del mundo interior del poeta. En este texto se intenta derrumbar la estructura de la vieja tradición e implantar nuevos estilos poéticos, convirtiéndose en una verdadera revolución para este arte. Sobre el arte estridentista. El estridentismo fue un movimiento artístico y literario, que en el caso de artístico, la mayoría buscaba hacer reflexionar y como admirar lo que era como la urbanidad, como la maquinaria, como toda la actualidad y modernidad que los rodeaba. Y en cuanto a la literatura, la mayoría buscaba hacer reflexionar como a los jóvenes del sistema político que los gobernaba. Este movimiento comienza con Manuel Maples Arce, quien el 20 de diciembre de 1920 publica en una hoja de periódico que se llama Actual número 1, publica todo en lo que consiste este movimiento. Una del autor de Ramón Alba de la Canal, que se llama El Café de Nadie. En esta podemos observar que hay transeúntes leyendo el periódico y fumando, y unos tomando café. Estas señales, esto de que estén fumando, de que estén tomando café y de que estén leyendo el periódico, significa que todos estos elementos reúnen la actualidad y la modernidad. Bueno, y otro ejemplar es de Tina Modotti, que ella, a pesar de que pues era italiana, ella era una revolucionaria y activista social, que pues siempre como que estuvo, como lo dije anteriormente, pues siempre estuvo tratando de revolucionar y cambiar como pensamientos de la actual sociedad en ese tiempo. Esta obra se llama Mexican Peasants Reading el Machete. Ahí pues se ve que hay muchos mexicanos leyendo, y este elemento que es el periódico está hablando o está interpretando que es como algo de la actualidad, ¿sí? Que pues en este medio de comunicación la gente se está comunicando, se está informando de lo que pasa pues a su alrededor en la actualidad en ese momento.
Estas siguientes últimas imágenes tienen como característica, o bueno, el arte estridentista tenía como característica los colores amarillo, gris y blanco. Y pues en la mayoría se mostraba maquinaria, urbanidad y muchas otras situaciones que dieran reflexión sobre lo que les rodeaba, que era el comunismo, el socialismo y otros sistemas políticos que en realidad al pueblo no los beneficiaban.